Desierto, cuya finalidad es difundir la contemplación desde una perspectiva cristiana, y es consejero del Pontificio de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Pues muchas gracias, Pablo, que justo llega corriendo y para dar la ponencia, o sea que te agradecemos especialmente el esfuerzo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Yo empiezo muchas charlas o muchas ponencias preguntando ¿qué tal estáis? Inevitablemente se provoca una sonrisa generalizada. No. Antes de servir el vino hay que ver cómo está la copa. La copa está sucia, si estamos mal ya puedo yo deciros lo que sea, que no hay manera, ¿no? Entonces, ¿qué tal estamos? Muy bien, señor profesor. Bueno, he venido a compartir con vosotros una pasión contemplativa. La palabra pasión es muy bonita porque es la manera de decir en un solo término amor y dolor. Entonces, a mí lo que me hace amar y lo que me hace sufrir en un solo movimiento es la contemplación, que lo vamos a utilizar aquí como sinónimo de la experiencia del silenciamiento. Contemplación, contemplatio, estar en el templo interior. Nosotros, quienes nos consideramos creyentes, pensamos que nuestro centro, meditar es peregrinar hacia nuestro centro. Nosotros creemos que nuestro centro es un templo y que estamos habitados por el espíritu, por el huésped del alma que dice el poeta, ¿no? Hace 4 años aproximadamente publiqué un libro sobre el silencio, Biografía del silencio se titula, y desde que lo publiqué no he dejado de hablar. También podría decir que desde que predico la quietud no paro de moverme. Esto parece una ironía, lo es, pero encierra una profunda verdad. Y es que silencio y palabra no son opuestos, sino que son las dos caras de la misma moneda. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para que una palabra pueda hacer diana en el corazón de un oyente o de un lector, tiene que ser precedida del silencio. Esa es la cepa adecuada. De lo contrario, esa palabra degenerará en palabrería. Y el criterio para verificar que una palabra hace diana en el corazón de un lector o de un oyente es justamente que genera silencio, que abre espacios a la interioridad. Entonces, si algo de lo que os digo esta tarde os deja pensativos, os deja con ganas de trabajar ese territorio interior, es que esa palabra ha nacido de la cepa del silencio, ¿no? Y voy a comenzar también con un cuento que últimamente cuento muchas veces porque me parece muy bonito y muy emblemático. Es un cuento de la tradición zen, pero que revela muy bien el concepto de silencio y de palabra en el cristianismo, que es la tradición a la que yo pertenezco, ¿no? Y esta es la historia de un gran sabio, maestro, que vivía en un bosque y que había hecho un voto de silencio. Y entonces todos sus discípulos, cuando iban al bosquecillo a visitar a su maestro, le pedían, por favor, danos una palabra, danos una palabra. Pero él no les decía nada. Hasta que pasó el tiempo, este sabio ya estaba a punto de morir y por fin les concedió su deseo de darles una palabra. Y les dijo, fuego, fuego. Y entonces
el bosque en el que vivía ardió. Y con esto me puedo ir ya a Madrid, porque podría terminar la ponencia con esto. Cuando la palabra provoca aquello que enuncia, entonces es auténtica palabra. Lo que cambia el mundo es la palabra, pero lo que nos cambia a nosotros es el silencio. Entonces, si nosotros queremos que nuestras palabras sean auténticamente transformadoras, que digamos fuego y arda el bosque en el que estamos, no pueden hacer eso más que del silencio. Bien, esto es la munición de entrada. Entramos ya en materia propiamente dicha, ¿no? Me gustaría responder ante vosotros a dos preguntas. Una, ¿por qué meditar? ¿Por qué hacer la experiencia de la contemplación? ¿No? Y dos, ¿en qué sentido la meditación nos purga o nos limpia? ¿No? ¿En qué sentido la meditación es, como enuncia el título de esta charla, un camino de redención de sombras? ¿Qué significa esto de redención? ¿Qué significa esto de sombras? Entonces, primera pregunta, ¿por qué meditar? Voy a responder en 5 fases. Primera fase, meditamos, hacemos la experiencia del silencio y la contemplación fundamentalmente para conocernos a nosotros mismos. Es decir, el imperativo sustancial es conócete a ti mismo. Vosotros me diréis, bueno, hay muchas maneras de conocerse a uno mismo, y es claro, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el diálogo, por ejemplo, el viaje, tantas maneras. Pero el silencio, es decir, quedarse quieto y callado, escuchando, es, de cuantas yo conozco, la manera más directa de conocerse a uno mismo. La más directa y podríamos decir la más salvaje. Para mí es la manera más excelsa, o podríamos decir más pura, por la sencilla razón de que es una vía inmediata, que no utiliza mediación, no es por medio de un libro, o por medio de un paisaje, o por medio de... No, es sin mediación. Nosotros tenemos fundamentalmente 2 vías de conocimiento. Meditamos para conocernos, pues 2 vías de conocimiento. Una es la vía analítica, reflexiva, pues nos sentamos y decimos quién soy yo, pues soy una persona simpática, un poco envidioso, soy una persona agradable, pero también a veces maleducada, yo qué sé. Vamos haciendo una reflexión sobre quiénes somos, ¿no? Es la manera analítica, vamos dividiendo, y reflexiva, que es la que estamos habituados por nuestra formación occidental en general. Y luego está la otra manera, que es la manera ya no reflexiva, sino meditativa, ya no por medio de la palabra, sino por medio del silencio. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en sentarse en silencio y escuchar. Cuando nos sentamos en silencio y en quietud, se abre un marco, que es un espacio-tiempo donde puede suceder cualquier cosa. Y lo que sucede casi siempre en primera instancia es que aparece un espejo en el que tú te ves. Entonces yo me quedo en silencio y en quietud porque me han dicho que así voy a llegar poco menos que al nirvana. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con el pensamiento de que esta noche me voy a tomar una tortilla de patatas. Y entonces uno se queda un poco decepcionado porque dice, pensaba que el nirvana era una cosa mucho más seria, ¿no? O uno se pone a pensar en la factura que tiene que pagar, en el perro que tiene que sacar, en la persona a la que tienes que llamar, en la cita que vas a llegar tarde. Esta decepción que tenemos al encontrar lo cotidiano muchas veces nos hace abandonar la meditación, ¿no? Pero tantas veces no, siempre, si no
atravesamos la prosa de lo cotidiano, no llegamos a la poesía de este mundo. Es decir, eso cotidiano, eso tan aparentemente banal, hay que mirarlo. Y entonces, como Alicia, en el País de las Maravillas, algún día a lo mejor el espejo se romperá y descubriremos que ese marco no es un espejo, sino una ventana, donde hay todo un horizonte por explorar. Esto de verdad que no son palabras bonitas, a lo mejor son palabras bonitas también, pero quiere reflejar o quiere dar testimonio de que tenemos una identidad profunda y muy, muy, muy desconocida, que no sabemos bien quiénes somos. Primera fase, meditamos para conocernos a nosotros mismos. Segunda fase, solamente si nos conocemos a nosotros mismos podemos amarnos a nosotros mismos. Por tanto, meditamos para amarnos a nosotros mismos. Nadie puede amar lo que no conoce. Por tanto, si no nos escuchamos, no podremos amarnos. Amaremos una idea de lo que somos, pero no la realidad de lo que somos. Tercera fase, solamente si nos conocemos y nos amamos, si nos amamos a nosotros mismos, podremos amar a los demás. Por tanto, meditamos para amar a los demás. ¿Y qué es? ¿Por qué amar a los demás? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor a ti mismo, no puedes dar amor a los demás. No puedes utilizar al otro para sentirte bien tú. Yo lo utilizo, visito al enfermo para yo sentirme bien. Si tú no estás bien, no podrás dar bien. Esta tercera fase, el amor a los demás, la subrayo mucho. ¿Por qué? Porque de lo contrario hacemos de la meditación una suerte de aristocracia interior. Yo medito, estoy en mi centro y al mundo, pues, que haga lo que quiera, que le parta un rayo. No. Los grandes sabios, los grandes iluminados, Buda, Cristo y tantos otros en la historia, son los compasivos, es decir, los que aman a los otros, ¿no? Por tanto, ¿queréis ver el nivel de iluminación que tiene una persona? Mirad el nivel de amor a los demás y a sí mismo que tiene. Y esa será la respuesta perfecta de su nivel de iluminación. Una iluminación que no se traduzca en compasión es un cuento chino. Quinta fase. Solamente si nos amamos y amamos al otro, nos enteramos de qué va la vida. Por tanto, meditamos para enterarnos de qué va la vida, para vivir, para que la vida no se nos escape. He estado trabajando durante 10 años como capellán en un hospital y he visto a muchos enfermos en los últimos momentos de su vida, incluso muchos han muerto en mis brazos, ¿no? Y tengo que deciros que la inmensa mayoría lo hacen o bien inconscientes, porque ya les han drogado tanto que no tienen conciencia, o bien con rabia, con desesperación, con pesadumbre, con miedo. Pocos mueren con la elegancia del adiós. Ahí os quedáis. Me voy. ¿Y por qué? Lo que nos da miedo no es la muerte, sino lo que nos da miedo es no haber vivido. Pero si tú has vivido, la vida no te la arrebatan, la entregas. Quien ha culminado su carrera no quiere seguir corriendo. Si quiere seguir corriendo es que piensas que no lo has corrido bien. Entonces meditamos para conectarnos con la vida. Y última fase. Solamente si nos conectamos con la vida,
podremos atisbar o vislumbrar algo del misterio que los creyentes llamamos Dios. ¿Esto qué significa? Significa que toda afirmación sobre Dios que no parta de la experiencia vital es ideológica. Esto es brutal, lo que estoy diciendo, ¿eh? Toda afirmación de Dios que no parta de una experiencia personal es teórica. Estará muy bien, será interesante, pero no alimentará el alma. Y nosotros estamos hartos de palabras que nos parecen muy sabias y muy elocuentes, pero que no nos dan alimento. Esos no son gente culta, son gente erudita. A mí los eruditos me dan mucha pena, porque pierden su energía en una cosa que es secundaria. El hombre culto es el que se cultiva, no el que tiene muchos datos en la cabeza. El que ha entendido, ha hecho de su vida un campo de cultivo. Y por eso el hombre verdaderamente culto da culto a la vida y es culto. Culto y cultura van de la mano. ¿Qué significa eso de entenderse como campo de cultivo? Significa sencillamente que tú eres, por decirlo en términos cristianos, tú eres la palabra que Dios te da. Tú eres la palabra que Dios te da. Escúchala y despliégala. Tú eres el mejor regalo que te ha hecho Dios a ti. Si todas las afirmaciones que decimos sobre Dios nacieran de la experiencia personal, no habría guerras religiosas. Porque los sentimientos, las experiencias no se discuten. Se discuten las ideas, las opiniones, pero los sentimientos, las experiencias. Bien, esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué meditar? Para conocernos, para amarnos, para amar a los demás, para enterarnos de qué va la vida, para atisbar y respetar y adorar el misterio. Y segunda pregunta, ¿en qué sentido este proceso de hacer silencio nos limpia? Nosotros hacemos silencio con lo que somos. No podemos hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Y qué somos? Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y por eso la meditación es un proceso corporal, que llamamos relajación, un proceso mental, que llamamos concentración, ir a nuestro centro, y espiritual, que llamamos contemplación, ¿no? Pues relajación, concentración y contemplación, ¿no? Y en cada una de estas dimensiones, que es una manera de hablar, porque luego va todo muy imbricado, en cada una de estas dimensiones se nos presentan dificultades. La primera dificultad que nos encontramos al hacer el silencio y la quietud es las dificultades corporales. Yo suelo decir en los retiros que organizamos en Amigos del Desierto, que es precisamente esta red que hemos creado para difundir este tesoro de la contemplación desde esta cepa cristiana, suelo decir, cuando nos quedamos quietos, lo primero que descubrimos es que estamos inquietos. Es decir, que necesitamos movernos. Pareciera como si existiese una conjura que nos obliga a movernos. ¿No? Me pica la espalda, me duele la lumbar, qué ganas tengo de rascarme la nariz. La quietud es una disciplina, es un entrenamiento, ¿no? Esto es lo primero que nos encontramos, ¿no? Lo segundo que nos encontramos, y apela al cuerpo, lo segundo que nos encontramos apela a la mente, y son las distracciones mentales.
no voy a hablar aquí de las distracciones porque es una charla independiente, ¿no? Pero sí que quiero decir nada más una cosa, y es que desmontar, aunque sea medio minuto, dedicarlo a esto para desmontar el mito de la mente en blanco. Es que yo no consigo dejar la mente en blanco, ni yo tampoco. Dicho de manera más rigurosa, el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es muy diferente. Para esto suelo poner un ejemplo. Si tú tienes niños en casa, los niños pues juegan, hacen bulla, y si tú quieres tener silencio y trabajar, leer, escribir, meditar, lo que tengas que hacer en casa, tienes dos posibilidades. Una, echar a tus hijos de casa, y así no hay bulla. O dos, abstraerte de sus sonidos y centrarte en lo tuyo. Pues con las distracciones es igual. Tienes dos posibilidades. Una, cortarte la cabeza, entonces no tendrás más distracciones. O dos, dejar las distracciones y volver a tu respiración, a tu mantra, en lo que estés. Bien, esa es, digamos, la segunda amenaza, la segunda dificultad, ¿no? Y hay una tercera, que es de la que quiero hablar, porque es el título de la charla, y ya no son la inquietud corporal ni la distracción mental, sino lo que podríamos llamar las sombras o las heridas del alma. Las molestias corporales y las distracciones mentales nos van a acompañar siempre. No os hagáis ilusiones. Pero hay un momento en el que estas distracciones mentales y estas inquietudes corporales son secundarias y ya no tienen un peso específico, y entonces es cuando pueden empezar a emerger tus sombras. ¿Y qué son las sombras? Las sombras es todo aquello que nosotros en nuestra vida ordinaria y del pasado hemos arrojado al inconsciente, y al hacer silencio empiezan a emerger al consciente. ¿Y para qué emergen? Para ser curadas. No es posible bañarse y no salir mojado. No es posible chapotear en el barro y no salir manchado. Pues tampoco es posible vivir y no sufrir, no tener heridas. Pero lo que sí que es posible es vivir, sufrir y sanar esa herida. No tenemos por qué cargar con la herida abierta permanentemente. Es más, sanar nuestras heridas interiores sería el imperativo fundamental, porque si tú no estás sano, no podrás ayudar a otros. Yo he venido a anunciar que la meditación, la contemplación, el silencio interior es sanador, es transformador. Es más, no conozco nada tan transformador como esta práctica, tan humilde y tan sencilla como estarse sentado, quieto, en silencio. Y ahora es cuando quiero presentaros a una persona que algunos conoceréis, porque aquí hay algunos amigos del desierto presentes, y me habéis oído hablar mucho de él, que para mí ha sido y es mi maestro, y que todavía vive. Se llama Franz Halics, con J, J-A-L-I-C-S. Este señor es un jesuita, nacido en Hungría, afincado en Alemania, que escribió, que tiene una vida un tanto azarosa, y nada más os cuento una anécdota que es quizá la anécdota fundamental de su vida, y es que cuando tenía 40 y tantos años, estaba trabajando de misionero en Argentina, y allí fue secuestrado por los escuadrones de la muerte y vivió 5 meses desnudo, atado a una columna y encapuchado.
Y él empezó ahí, en esa experiencia de oscuridad, trágica, dramática, empezó a descubrir lo que era la contemplación y lo que era la meditación, ¿no? Y él escribió un libro del que yo he bebido y sigo bebiendo, y es la base de la propuesta que yo estoy haciendo continuamente, que se titula Ejercicios de Contemplación, y que os recomiendo vivamente. Y si tuviese que resumir en una frase la propuesta que hace Franz Halix y que yo quiero presentar aquí, sería esta. Lo que dice la gran genialidad, aunque os parezca una obviedad, que dice Halix es: lo que hace Jesucristo con el mundo, que es redimirlo, cada uno de nosotros estamos invitados a hacerlo en nuestra conciencia. Es decir, nosotros podemos vivir en nuestro interior el proceso de redención. Redención es una palabra que hoy ha desaparecido, por desgracia, de nuestro acervo cristiano. Casi ninguno de nosotros dice: Cristo es mi redentor. Decimos: Cristo es mi Señor, mi Maestro, mi amigo, mi Dios, pero mi redentor. Y sin embargo, de verdad os digo que si yo tuviera que resumir el cristianismo en una sola palabra, para mí sería redención. Y si ahora preguntara, y seguro que entre nosotros hay cristianos, o incluso a lo mejor la mayoría de cristianos, si yo preguntara ahora, ¿qué es redención?, me da la impresión de que no nos pondríamos muy de acuerdo, ¿no? Y eso es un drama, porque si ni siquiera aquellos que nos definimos como cristianos sabemos cuál es la sustancia, el núcleo de nuestra propuesta. ¿Y qué es redención? Pues os lo decía al principio de todo, cuando hablaba de la palabra pasión. Redención es convertir el dolor en amor. Cambiar de signo las experiencias negativas. Es decir, donde haya odio, pongo yo amor; donde haya división, pongo unión; donde haya guerra, pongo paz; donde haya confusión, pongo claridad. Esa es la experiencia genuinamente cristiana. Es decir, la experiencia genuinamente cristiana no es simplemente vivir en la luz, sino encender una luz en la oscuridad. No en vano así empieza en el Evangelio de Juan: una luz brilló en la oscuridad. Belén, una luz brilló en la oscuridad. Meditar es encender una luz en nuestra oscuridad interior, en nuestra tiniebla. Mira, nunca lo había dicho así. Meditar es encender una luz en nuestra oscuridad. Y donde hay luz, ya no hay sombra. No se trata de luchar contra las sombras, sino de encender una luz. Bueno, la pregunta ahora es, bueno, ¿y esto cómo se hace? Hay un camino. Hay un camino. Lo podemos transitar. Y es sencillo. El Evangelio dice, Jesús dice, si alguien quiere ser discípulo mío, puntos suspensivos. No dice que sea muy bueno. No dice que vaya mucho a misa. No dice que se comprometa socialmente. Sino dice, si alguien quiere ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga. Esto quizás no nos gusta, entonces esta página del Evangelio la arrancamos porque no nos gusta. ¿Esto qué significa? Sencillamente que lo que caracteriza la propuesta cristiana es una manera singular, propia, de llevar el sufrimiento, de llevar la oscuridad. ¿Y cuál es esa manera propia?
que debería diferenciar a los cristianos en cuanto que seguidores de Cristo. Cuando nosotros tenemos una dificultad, un problema, una enfermedad, solemos hacer dos cosas. Una, escapar, no queremos saber nada de ello. No, yo a los hospitales no quiero ir porque me dan un yuyu que yo a los hospitales no. Escapar. ¿No? O dos, intentar resolverlo, intentar arreglarlo. Pero esa no es la respuesta de Cristo, ni escapar ni intentar arreglarlo. Porque aunque Jesús de Nazaret resolvió el problema de unos cuantos enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, seguro que habría muchísimos más en su tiempo a los que no resolvió su problema. Y de hecho nosotros seguimos teniendo problemas con el sufrimiento, o sea que a nosotros no nos ha resuelto la cuestión. Entonces, lo genuinamente cristiano no es huir ni tampoco resolver, sino abrazar la cruz, abrazar esa oscuridad, abrazarla amorosamente. Tú no tienes que resolver el mal del mundo, ni siquiera el de tu casa, tienes que abrazarlo. Ese abrazo amoroso es redentor, es transformador. Eso es lo que hace que una experiencia adversa se convierta en una experiencia propensa, una adversidad en una oportunidad. Nosotros vemos a un herido con una flecha e inmediatamente queremos quitársela, pero la propuesta cristiana es: mira la flecha y ámala. Y seguramente mirándola y amándola es como la vas a quitar de una manera que no imaginas. Y todavía más, solamente mirando y amando esa flecha, descubrirás que la flecha eres tú. Esto es la bomba. Porque ¿qué significa? Significa que siempre pensamos que el mal son otros. Lo que tenemos que descubrir es que el mal, la sombra, somos nosotros. Y solamente cuando descubrimos eso, cumplimos nuestra misión, que es ser corredentores. Es decir, poner luz donde hay oscuridad. Este proceso, que he resumido de manera muy sucinta, estamos invitados a vivirlo en la meditación, en la experiencia de silencio. ¿Cómo? Pues estás sentado en silencio y si te viene esa sombra, ¿no? Y te vienen fundamentalmente de dos maneras. Te viene en forma de imagen o en forma de malestar. Si te viene en forma de imagen, es que la herida es consciente. Y si te viene en forma de malestar, que puede ser palpitaciones, puede ser sudoración, puede ser sensación de desasosiego, puede ser un dolor muy grande de rodillas o de pecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en el pecho las sombras se manifiestan mucho, ¿no? O incluso de garganta, ¿no? Entonces es que la herida es inconsciente. Si tú, por ejemplo, te has separado de tu esposa y en tu meditación te viene a la cara de tu esposa, pues es que esa historia es una historia que hay que sanarla todavía, por eso te viene, ¿no? Y si tú estás meditando y tienes un fuerte dolor de pecho, no sabes cuál es la herida, pero ahí está, te está apareciendo en forma de protesta, en este caso corporal, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer ante esa imagen que te recuerda que tienes una cosa pendiente que resolver, o ante ese dolor que te recuerda que hay algo profundo que no funciona en ti? Pues justamente lo que acabo de decir, mirar amorosamente ese dolor o esa imagen. Un minuto. Porque no se trata de morbo, de morbosamente entrar en lo que te hace daño. Un minuto. Y luego volver
a tu respiración o volver a tu recitación atenta y amorosa de una palabra. Es así, mirando amorosamente esta herida, como meditación tras meditación, nuestras heridas interiores se van sanando. De verdad que yo no sé muy bien cómo funciona, porque yo soy un aprendiz, como todos vosotros. Pero sé que funciona, porque lo he experimentado. Y además sé que las heridas que se sanan de verdad ya no vuelven a aparecer. Y no solamente eso, sino que te hacen más fuerte, porque realmente la autoridad que podemos tener ante los demás nace de nuestras heridas sanadas, solo de ahí, solo de ahí. Quien puede ayudar no es el que no ha sufrido, sino el que ha sufrido y se ha curado, porque ha pasado por esa experiencia negativa, por ese infierno. Cuando decimos que Cristo descendió al infierno, ¿qué queremos decir? Justamente eso, que ninguna tiniebla le es ajena. Y que precisamente porque estuvo allí, en la oscuridad, podemos encontrarle a Él. Desde que Él estuvo allí, la oscuridad es un lugar de encuentro con Dios. Fíjate por dónde. Es decir, que el lugar de Dios no es solamente la luz, sino también la oscuridad. Es un misterio enorme. De hecho, muchos meditadores hablan de que no solamente es la experiencia interior es un proceso de iluminación, sino también de entrar en la tiniebla, entrar en la oscuridad y estar ahí sin saber, en la nube del no saber. Bien, concluyo, para dar un poco de tiempo a las preguntas si queréis. Este proceso de purificación nos lleva a lo que se llama en el budismo iluminación, lo que llamamos los cristianos la experiencia de la gracia, ¿no? En realidad, ¿de qué nos purificamos? En definitiva, nos purificamos del ego. ¿Y qué es el ego? Porque claro, el silencio no es simplemente ausencia de ruido, es ausencia de ego, como sabemos bien. Entonces, ¿qué es el ego? Pues el ego no es otra cosa que ese afán que tenemos los seres humanos de autoafirmarnos y apropiarnos permanentemente de todo. Utilizar cualquier ocasión para autoafirmar y cualquier ocasión para apropiarnos. Ahora lo llamamos ego. Hace 20 años, 40 años, lo llamábamos pecado original. Da igual. Es de eso de lo que se purifica uno, ¿no? ¿Y cómo se purifica uno? Pues sencillamente ese foco que nos ilumina permanentemente a nosotros y nos hace creer que somos el centro del mundo, gracias a la meditación guiada y pautada, es decir, siguiendo un camino, empieza a girarse ese foco, hasta que deja de deslumbrarnos, que es como estamos todos deslumbrados por nosotros mismos, y empieza a alumbrar la realidad. ¿Qué es lo que se ilumina? Se ilumina la realidad. Empiezas a ver de verdad la vida. Solamente ves la vida si te quitas de en medio. Te pones delante de la cámara, no ves nada. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es quitarse de en medio. Quitarse de en medio, qué bonita definición. Es lo que en el cristianismo hablamos de el olvido de sí. Olvídate de ti mismo. La pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres, y es que es eso, está en el Evangelio clarísimo. A nosotros nos quieren vender que el mundo es horrible, que todo va fatal, que la gente es egoísta, que hay terremotos por todas partes, que hay accidentes, que hay violencia doméstica, que hay de todo, que hay cosas horribles. Basta abrir cualquier periódico o cualquier telediario. Eso no es verdad. No es verdad. El mundo es sustancialmente hermoso, bello y bueno. Porque si nosotros sostenemos que el mundo es horrible, tenemos que sostener que también o las personas son horribles, también en esta habitación, que somos 80 personas, también nosotros somos horribles.
Yo veo estas caras y no me parecen nada horribles. 2 o 3 por ahí, pero nada más. Pues si nosotros no nos consideramos, entonces ¿qué pasa? ¿Qué son los demás? Los que son feos y desagradables y malos. Nosotros somos los buenos. Venga, tío. Tú eres el bueno, venga. ¿Tú lo que eres un idiota? Y esto no quiere ocultar que en el mundo hay mucha oscuridad, claro que sí, pero hay muchísima más luz. Y si no la vemos es porque no tenemos luz dentro, porque cada uno ve lo que tiene dentro. Entonces, si ves mucha oscuridad, es que hay mucho mal rollo dentro de ti. Bien, concluyo con otro cuento, que esta vez no es un cuento de fuego, sino un cuento de agua. ¿No? El cuento de fuego hablaba de la palabra, ¿no? La palabra poderosa, capaz de crear fuego, ¿no? Y hablar de la palabra es tanto como hablar de la cultura judeocristiana, ¿eh? La cultura judeocristiana subraya que la revelación nos llega por el oído, no por la palabra. En cambio, este cuento es un cuento que habla de la vista. Y por tanto, ya no apela tanto a la cultura judeocristiana, sino a la cultura griega. En realidad nosotros somos la fusión entre lo judeocristiano y lo griego, ¿no? El oído y la vista, ¿no? Si purificamos el oído y la vista, tendremos un corazón puro. Qué bonito esto, ¿no? O sea, tendremos un corazón puro si aprendemos a escuchar y aprendemos a mirar. Pues el cuento dice lo siguiente: un pequeño pez, lo conoceréis a lo mejor algunos de vosotros, un pequeño pez le pregunta al pez sabio y maestro: ¿dónde está el océano? El océano, le dice el pez sabio y maestro, es esto, dice el pececillo, pero si esto no es más que agua. ¿Qué podía decirle el anciano pez? El sol resplandecía y les traía en la superficie del agua resplandores bellísimos. Estaban situados en un punto del océano donde había una corriente marina que les traía la temperatura perfecta. Miles de pececillos de colores nadaban 1 o 2 metros por debajo y eran maravillosos. Y aquel pececillo podía decir que no había descubierto el océano. El pececillo se marchó a buscar a otra parte. Conclusión de Anthony de Melo, maestro espiritual jesuita: deja de buscar, pequeño pez, no hay nada que buscar, basta abrir los ojos y mirar, no puedes dejar de verlo. Deja de buscar, no hay nada que buscar, basta abrir los ojos y mirar, no puedes dejar de verlo. Nosotros en la meditación cerramos los ojos para que luego, cuando los abramos, veamos la belleza de este mundo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por la excelente exposición. Y me parece que en un momento que hay tanto spa de meditación y meditación egocéntrica y narcisista, es muy importante señalar que en la meditación también uno se enfrenta a las sombras y que tiene que atravesar dificultades para crecer, no que es un spa de bienestar donde uno sigue inflando el ego y ya está, ¿no? Que gracias por todas las cuestiones. Si hay preguntas o comentarios. Y por favor que sean breves. Hay una pregunta. Pues bueno, muchas gracias. Y luego que en esta experiencia de la meditación que pone directamente en relación con el despertar de la conciencia, con ese ir más allá del espejo, pero que también pone en relación con el abrazo y en relación con el otro, con el abrazo y con el otro. Abrazo sanador, abrazo redentor.
y con esa experiencia que también nos eleva nuestra conciencia. Yo diría que fundamentalmente es un para qué, y si no sirve para nada la meditación, o es solamente nuestro camino cristiano. ¿Cuál sería la pregunta en concreto? Que me aclarara si la cuestión del otro, porque la meditación se puede hacer solo y ya está. Como usted ha explicado con el espejo, con la interiorización, el despertar de la conciencia, con las condiciones necesarias, con la meditación pautada que usted ha dicho, se ha ido de un esquema de compartir y del otro a recuperar con el otro, ha planificado siempre con el otro, también con nuestra propia curación, también con la curación del otro. Y yo diría si puede ser un poco más explícito dentro de lo que es nuestra tradición cristiana. En realidad, la meditación es un entrenamiento en la confianza. Y si tú tienes confianza en el otro, en la vida y en ti mismo. Es decir, que no vale decir, yo tengo mucha confianza en Dios, pero en los demás no tengo mucha confianza. Esto no es así. Es como la fuerza. Si tú tienes fuerza para levantar esta silla y para levantar esta otra silla diferente. No es que para esta silla sí y para esta otra no. ¿No? Es decir, que un camino de interioridad o un camino de religiosidad, es decir, de contacto con uno mismo, de contacto con Dios, que no apele, que no se refiera al otro, es algo de lo cual se puede sospechar que hay algo que no funciona bien, ¿no? En la tradición cristiana hablamos no solamente de meditación, sino hablamos de oración contemplativa, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que para nosotros, los cristianos, si hubiese a lo mejor budistas, o a lo mejor dirían que para ellos también en cierto sentido, pero yo creo que en otras tradiciones espirituales la meditación es fundamentalmente una cuestión de higiene mental. Sobre todo es la lucha con los pensamientos, ¿no? Mientras que en el cristianismo no solamente es higiene mental, sino también es higiene cordial, es decir, con los afectos. Se trata de caminar hacia el desasimiento, que decía Teresa, ¿no? Hacia que nuestros afectos no sean desordenados, ¿no? Es decir, hasta tal punto el corazón es importante en la tradición cristiana que a la meditación cristiana se la puede llamar perfectamente la oración del corazón, ¿no? En Amigos del Desierto, que pretendemos retomar esta tradición y darle una forma actual, meditamos con las manos unidas a la altura del corazón, o bien enfrentadas, pero dejando este campo energético abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que no es lo mismo meditar con las manos abajo que meditar con las manos arriba, porque meditar con las manos abajo es trabajar el área visceral, es decir, los órganos de digestión y de eliminación, y trabajar en las manos en el pecho, ¿no? Es trabajar el área cordial, que tiene que ver con el mundo de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Todo esto así puede parecer un poco teórico y un poco extraño, pero yo os invito a meditar así, con las manos en el abdomen, o así, y veréis que hay diferencias sustanciales, que se despiertan cosas distintas, ¿no? Bueno, no sé si por ahí puede ir una pista de lo que preguntes, ¿no? Buenas tardes, gracias por la exposición, me ha encantado. Y al hilo de lo que has ido exponiendo, me recordaba mucho todo lo que has ido contando, pues a la experiencia de meditar, pero con técnicas budistas. Y es claro, yo provengo de la tradición cristiana, pero sí que me he acercado al mundo budista. Y es una pregunta que me surge siempre. Aunque bueno, no se pueda saber de forma científica y fehaciente cómo meditaba Cristo, meditaba como Buda. La meditación budista es igual que la meditación cristiana, se llega a las mismas metas.
Entiendo, perfectamente. Porque Buda no dejó de ser un maestro espiritual que nació creo que 4 siglos antes que Cristo. Cristo nació en el Oriente Medio, algo llegaría de esa tradición, de esas tradiciones orientales. No sé, es que a lo mejor me lo planteo desde una forma, desde un punto de vista global, como seres humanos, ¿no? Para no oponer tanto las tradiciones espirituales, el budismo, el cristianismo, cuál es mejor, cuál es peor. Si yo creo que llegaban todos a lo mismo, a las mismas conclusiones, a la compasión, ¿qué más da la compasión que el amor? La meditación. Que lleguen todos a las mismas conclusiones no significa, creo yo, que no sea interesante seguir un camino, precisamente para llegar a alguna conclusión, ¿no? Es decir, que si esos caminos, sea el budismo, el cristianismo, cual sea, te llevan a este puerto, será que son caminos interesantes para recorrer, ¿no? O sea, bien, la meditación de la que yo he hablado no es la meditación budista. Yo he hablado de la meditación cristiana. Lo que pasa es que ciertamente he tendido muchos puentes porque creo, hacia el budismo zen en concreto, porque creo que hay una enorme afinidad y una enorme hermandad, pero eso no significa que sea la experiencia idéntica, ¿no? Es decir, que es una experiencia análoga, profundamente similar o afín, mejor, ¿no? Pero también tiene sus particularidades, ¿no? O sea, es como las personas. O sea, usted y yo, o tú y yo, somos diferentes, pero estamos o podemos estar muy unidos porque en lo sustancial seguro que nos parecemos muchísimo. En lo sustancial seguro que nos parecemos muchísimo, ¿no? Entonces, en el cristianismo ha habido una tradición meditativa, es decir, de conocimiento silencioso a lo largo de estos 2 milenios. Ha existido. De hecho, los amigos del desierto queremos y estamos retomando la tradición de los padres y las madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual en el cristianismo, después de la generación apostólica, siglos II, III, IV, ¿no? Donde miles de personas, y por eso podemos seguramente afirmar que es el movimiento espiritual más importante del cristianismo y a lo mejor de la humanidad. Miles de personas, algunos dicen que hasta 40.000 personas en los desiertos, en las ciudades de Egipto y de Siria, se arrojaron al desierto a hacer la experiencia interior, ¿no? Los estudiosos, los historiadores, han hecho el esfuerzo de recoger muchos de sus escritos, de su testimonio, y cuando los lees juntos, te sorprendes la afinidad entre la práctica meditativa cristiana de estos padres y madres del desierto con tradiciones como la del yoga o como la del zen, donde hay prácticas de postura corporal, de respiración, de una enorme afinidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Es una buena noticia, porque significa que en la búsqueda espiritual los seres humanos tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? Eso no significa que no haya también sus diferencias. Por ejemplo, en el cristianismo meditamos con la recitación atenta de una palabra. Esta es la tradición carmelitana, ¿no? Y la tradición que viene también del oriente cristiano, de la tradición del peregrino ruso, ¿no? Que es lo que llamamos la ejaculatoria o el mantra, ¿no? O sea, esto en otras tradiciones también existe, pero no de una manera tan rotunda, ¿no? Y esto, por eso he comenzado con este cuento de la palabra y el silencio, porque en otras tradiciones se habla de palabra no, o palabra mucho menos. Pero es que en la nuestra, la de los cristianos, entendemos que el silencio de Dios, el misterio, se hace inteligible por medio de la palabra, que es el Hijo, para que nosotros, por medio de la palabra, nuestro mantra, lleguemos al silencio de Dios, ¿no? Es decir, que hay una circularidad en el camino de ida y el camino de vuelta, ¿no? Por ahí podría ir la respuesta. Bueno, una pregunta más breve, por favor, y ya... Sí, está. Me ha cambiado un poco el esquema, ¿no? ¿En qué sentido de que para cuando uno, para qué medita, qué pides? Y pido fuerza y parece que me da dificultades para hacerme más fuerte.
Pido sabiduría y parece que me da problemas para resolver. Pido valor y me da muchos obstáculos que tengo que superar. Pido mal y me entrega a personas necesitadas a las cuales tengo que ayudar. Parece que meditando no me ha concedido nada de lo que yo quería, pero parece que me ha dado todo lo que yo necesito, o todo lo que necesitaba, o todo lo que a mí me conviene. Eso es que, con la forma que tú nos comentabas, parece que la meditación... Parece que en la meditación pedimos y nos dan lo que necesita. Eso es lo que quería expresar. En realidad, en la meditación de la que yo estoy hablando no pedimos nada, pues eso sería la oración de las preces, ¿no? o la súplica, ¿no? Sino que hacemos o intentamos hacer la experiencia de silenciamiento, ¿no? Pero me interesa mucho la pregunta porque sí que es cierto que a veces uno tiene la impresión de que recibe lo contrario de lo que realmente se había puesto a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque en general nosotros lo que buscamos de manera inconsciente o consciente es seguridad, es fuerza. Meditamos para estar mejor, para estar más fuertes, ¿no? O sea, pero realmente la meditación lo que te da es un espejo de lo que tú eres, ¿no? ¿Y que tú eres? ¿Tú qué eres? Tú eres un ser vivo. ¿Y qué significa que eres un ser vivo? Que te puedes morir. Es decir, que eres frágil. Y entonces, ¿qué te da la meditación? Consciencia de tu fragilidad. ¿Qué es meditar? Meditar es convivir serena y alegremente con tu propia fragilidad. Es descubrir, como hace San Pablo, que cuando eres débil, eres fuerte. Este puede ser un bonito final, ¿no? Sobre todo porque veo que la siguiente ponente se acerca y no quiero quitarle ni un solo de sus minutos. Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, gracias.